esto de que según esto, ¿qué preferíamos? Y filosofar sobre los besos o darnos unos besotes. Obviamente cada quien con su respectiva pareja, no tú y yo. Pero, y, y aquí estamos hablando y filosofando del amor, cuando pues, bueno, quisiéramos estar haciendo otra cosa, ¿verdad? Este, así que bueno, comencemos con esta parte. Creo que importante de esto es este, que podemos hablar sobre cosas importantes, ¿no? Como por ejemplo, Watson. Empecemos con Watson. Watson era una persona que hizo muchísimas cosas y muchísimos experimentos que, a pesar de que siempre rayaron en la falta de ética, era una persona que hacía muchas cosas interesantes. Tan es así, incluso él se arriesgaba. Eh, Él intentaba explicar el amor en términos mucho de condicionamiento pavloviano, muy así pavloviano, términos muy expedientes. Para él el amor era como el odio, la tristeza, o sea, era simplemente otra reacción más. E incluso él intentó condicionar orgasmos con algunas alumnas, sacrificándose él mismo. eh, pero bueno, no sé qué René tenga que decir respecto de ello, porque creo que algo le conozco. Ah, no es No, cierto. es que creo que parte de las cosas que en un principio habíamos estado platicando era que hay causas indefendibles, ¿no? Por Sí, ejemplo, cuando las personas de otros marcos teóricos critican estos aspectos, ¿no? Que justamente nos dicen, no, es que ustedes son antiéticos y es que ustedes nunca se llevan por principios sociales y entonces hacen experimentos muy que no deberían de hacerse. Siempre ponen el mismo ejemplo, ¿no? El de Watson con el pequeño Albert. Y dices, bueno, va, está bien. Alfred con el pequeño digo Watson con el pequeño Albert, pues sí, no es como que algo que no es ético. De ninguna forma de que sea estético, sí, no hay forma de defenderlo. Uno puede decir sí, eran otras épocas, sí, no había un código, o sea, sí, pero de todas maneras, pues no era ético, ¿no? Y ahora, sobrepasando justamente ya el aspecto de la ética con condicionarle miedo a un niño, pues ahora intentar condicionar orgasmos como para tener ahora una cuestión distinta respecto de emociones diferentes, además del miedo, creo que es otro nivel de romper la ética, ¿no? Eh, pero si hay una cosa rescatable, además de todo lo antiético y de todos los escándalos en los que estuvo envuelto, pues Watson, es que finalmente sí, sí define qué es el amor, ¿no? Al menos desde él, dice, para mí el amor es esto. Y creo que algo que hay que denotar muchísimo, pues es justamente este aspecto de que se confunde o que se utilizan muy seguido como sinónimos la palabra emoción y la palabra sentimiento. No sé tú qué opinas de esta diferenciación antes de que entremos de lleno, porque va a ser una cuestión que se va a repetir a lo largo de que vayamos platicando el día de hoy, que parece que se hablan como si fueran sinónimos, entonces pues no sé tú qué opinas, ¿son sinónimos, no son sinónimos? Igual no sé los que están escuchando lo que opinan. Según algunas cosas que hemos leído, pareciera que son sinónimos, incluso los conjugan como si fueran lo mismo. Bueno, eso, pero a lo que me refiero es, pareciera que da igual, ¿no? Es decir, puedo decir, mira, de repente es una emoción, mira, de repente es un sentimiento. Sin embargo, te tiene un poco de... Pues hola, hoy es Sí, el día del amor y la amistad, al menos en México, no sé si en otros países también lo celebren el ok. mismo día o se Entonces, llame igual. dame, ok, sí, sí, sí. Voy a tratar. Ah, ok. Ok. Entonces, como parte de todo esto, pues decidimos que el día de hoy íbamos a hablar, íbamos a tener como tema, pues, qué es el amor desde la psicología, ¿no? Por ejemplo, yo me acuerdo de cuando un profesor en la carrera nos decía que no necesariamente este, interactuar en niveles complejos de conducta era mejor que interactuar en niveles más simples de conducta, ¿no? Y él justamente nos ponía el comentario. Por ejemplo, ¿ustedes qué prefieren?
¿Prefieren ¿Qué filosofar no íbamos acerca sobre... de los besos o darse unos besotes? ¿No? Y justamente lo platico porque pues aquí estamos a punto de empezar a filosofar sobre el amor, ¿no? Entonces, pues, vamos a empezar. Del lenguaje cotidiano, ¿no? Y yo creo que son palabras del lenguaje cotidiano, o sea, no son palabras psicológicas, no son palabras técnicas, y que aún sin ser palabras técnicas, cada una alude a cosas diferentes en el uso que se le da de manera común, ¿vale? Entonces, pues, para empezar, Watson habla del amor como si fuera un equivalente, como si estuviera dentro de la misma categoría que el miedo, que la tristeza, y entonces es para él una especie de emoción. Y pues si recordamos el paradigma bajo el cual Watson fundamenta todo el conductismo en 1913, 1915 y todas esas épocas, es basándose por completo en los estudios de Pavlov. Entonces, para él, el amor es una respuesta condicional. Y como respuesta condicional, se puede condicionar a estímulos particulares. Entonces, no sé, ¿tú cómo vas viendo hasta este punto esto? Yo diría que, o sea, que sí se puede contar, por supuesto, pero que no exactamente en términos como él explicaba. Creo que eh, es demasiado complejo, va más allá de esa explicación que da Watt. De hecho, quizás me esté adelantando un poco, y a lo mejor no estés de acuerdo, pero por eso me gusta más la definición de Skinner, un poquito más operante, en el sentido de que sí, o sea, él habla de un reforzador positivo, pero no basta con un reforzador positivo. De hecho, aplicamos en las imágenes decían, es que no solamente son reforzadores, no, incluso Skinner explica diciendo que no, no solamente es reforzador, tiene una serie de elementos que implican aquello que nosotros podemos decir, ¿sabes qué? Estoy enamorado y puedo decir que esto es amor. Puedo decir te amo, puedo decir te quiero. Exactamente eso. Y él, respecto a Skinner, es un poquito más municioso al intentar explicarlo. ¿Me explico? Entonces, creo yo que la definición de Watson se queda muy, muy limitada. Y que por supuesto Skinner da un concepto del amor mucho más, mucho, ¿no? Exacto, que además, o sea, ya poniéndonos, te digo, todavía más minuciosos, así como dicen que somos los interconductistas, pues una respuesta condicional es una respuesta que ocurre de manera, voy a decirlo así, de manera refleja ante estímulos particulares. O sea, una respuesta que ya traemos configurada y que se va a dar ante ciertos estímulos. Las respuestas de amor, tal como las define Watson, ante qué estímulos se dan, ¿no? Realmente, ¿cuáles son esas respuestas? Y la verdad estuve leyendo el documento que tenemos y que como siempre les vamos a subir la carpeta con todos los artículos a Facebook, con todos los artículos que checamos y que mencionemos a lo largo de este podcast, pero yo no vi ninguna definición ni funcional ni de ningún tipo de cuáles son las respuestas de amor, ¿no? Entonces, pues entiendo que las dice como respuestas como de taquicardia, taquiapnea, respiración fuerte, sudoración, pero para hacer respuesta incondicional tiene que darse ante un estímulo incondicional y nunca menciona cuáles son esos estímulos incondicionales ante los cuales se da la respuesta condicional, ¿no? Yo, Eh, discúlpame que te interrumpa parte, pero incluso en sus ejemplos para poder explicar esa parte de forma, de hecho, lo explica en un parrafito en muy pocas partes, y utiliza el ejemplo a pequeño Álvaro, es decir, miren, aquí pueden condicionar respuestas incondicionales, y aquí está, miren, aquí está el pequeño Albert. Por ejemplo, el pequeño Albert lo utilizamos para condicionar los miedos. O sea, él explica la parte del amor, tan es así como de, mira, el amor puede ser odio, tristeza, y mira, así como funciona con el pequeño Albert, igual funciona el amor. Simplemente que ahí no tiene odio. O sea, simplemente ahí no le tiene miedo, aquí le tiene amor. Así de simple, así de rápido lo explica y es como de, ¿ya vieron? Y siempre ocupa de ejemplo a él, al pequeño Albert. ok, Para explicar este tipo por de aquí tenemos una pregunta de Mario Fernando Velázquez Rosero que dice, respuesta condicional, ¿es lo mismo que respuesta condicionada? No es lo mismo, pero
muchos lo que dirían es que respuesta condicionada está mal dicho. O sea, que es un error de traducción, la razón por la cual le llamamos respuesta condicionada, porque no es lo mismo hablar de lo emocionado, digo de lo condicionado, que de lo condicional. Y los estímulos y las respuestas no son estímulos o respuestas condicionadas, sino estímulos y respuestas condicionales e incondicionales. Por ejemplo, no es lo mismo estar emocionado que ser emocional, ¿vale? Creo que con este ejemplito se muestra un poco más claramente cuál es la diferencia y por qué se dice que hay un error, ¿no? Cuando uno dice que está emocionado, significa que hay algo que le generó una emoción, por decirlo así. Cuando se dice que uno es emocional, se habla de una tendencia a, a, a ponerse a emocionarse ante ciertos eventos. Entonces muchos dicen que es un error de traducción, que la verdadera traducción debería ser estímulos condicionales e incondicionales, no condicionados e incondicionados, pero por lo general como lo escriben incondicionado o condicionado, pues así se queda en el lenguaje, a pesar de que, te digo, la mayoría opina que es un error de traducción. Eh, y Giovanni, ya estabas ya muy ansioso por pasar a Skinner. ¿Qué dice Skinner entonces al respecto? Skinner define el amor básicamente, algo un poquito más explícito, de hecho, esto es sacado de un libro de él, eh, es, lo define como el amor es la tendencia de dos individuos a reforzarse mutuamente. ¿Por Porque exactamente es eso. Él explica que incluso que, ¿qué es lo que te refuerza? Él no explica precisamente que necesariamente tiene que ser una reforzadora en la persona. Decía que hay conductas que refuerzan. ¿Qué puede ser eso que te refuerza? Incluso en un modo, en una parte más romántica, él explicaba que puede ser la sonrisa de esa pareja, de tu pareja te puede reforzar. No necesariamente tiene que ser un obsequio, un beso, simplemente el verla sonreír es algo que te refuerza. ¿Me explico? ¿Sí? El simplemente ver la sonrisa, a su vez, viene el simple hecho de que tú hagas cosas, el que llegues puntual, que regales flores quizás, el que hagas ciertos modestes, ciertos gestos, es algo que refuerza la conducta de esa persona a que te quiera. Muy ¿Explico? Y bien. continuamente se andan dando en una, entonces esa parte me gusta. Que como dato curioso, a mí me gusta esta parte porque él explica en esta parte de que también la doctora Frohan en su nuevo libro de un análisis funcional implica que este tipo de respuestas, por supuesto que vienen con un elemento conjunto que son pues respuestas biológicas, como esta taquicardia, como es sudoración y toda esta parte, que si uno no sabe qué es amor, uno diría, tengo que ir al doctor porque esto no es normal. Y él explica, de hecho, como dato curioso, en su libro de la autobiografía, cuando tenía su primera cita con Ivonne, decía que él se sentía súper nervioso, que él sudaba, tenía taquicardia, y por si fuera poco, el buen Skinner, como el escritor que nunca pudo ser, este, llevó su primera cita a un lugar donde fue a la casa de su fue escritor favorito, que era Henry Thoreau. Entonces, pues él decía que él sintió que su primera cita fue un fiasco, que pues seguramente ella ya no la iba él no iba a volver a querer verlo. Pero mira, 6 semanas después le propuso su matrimonio, así que pues tan mal no le fue. Sí. Pero De bueno, hecho, creo que aquí tenemos que hacer como que varias cuestiones, porque si bien pues todos reconocemos a Skinner como pues, el padre de la psicología científica, el padre del conductismo, bueno, ese es Watson más bien, pero sí el padre del condicionamiento operante, sí. pues dependiendo de a qué autor revises, cree algo diferente. Por ejemplo, tú mencionabas lo que decía la doctora Frohan, ¿no? O sea, Skinner decía, el amor es una conducta operante, es una conducta operante. La doctora Froxan lo que dice es que no es una conducta operante, es que es una interacción, o sea, son dos momentos. Hay una cuestión de condicionamiento respondiente y hay otra de condicionamiento operante, son ambas el amor. Y Pérez Álvarez, por ejemplo, dice que el amor es un reforzador generalizado. Entonces, si bien uno puede decir así como que de manera muy general, no, pues es que el amor se explica por medio del condicionamiento operante, pues uno tiene que de todas maneras decir, o sea, sí, pero ¿cómo? ¿Y qué de todo eso? Porque para Watson es una respuesta condicional que puede quedar condicionada a eventos del ambiente. Y entonces, si te sientes respuestas de amor ante una chica y hueles su perfume y se queda asociado el perfume a esas respuestas, ya después no va a estar la chica, pero vas a oler su perfume
y entonces vas a tener respuestas de amor, ¿no? Este, vas a escuchar una canción, la primera canción que bailaste con esa mujer a la que amas o con ese hombre al que amas, y ya después cuando vas caminando, después de que terminaron, escuchas esa canción y otra vez empiezas con esas respuestas, respuestas de amor, si es que podemos llamarlas así, ¿no? Entonces uno dice, ah, bueno, tiene sentido, pero Skinner dice, o sea, sí, pero no. Porque en sí es una cuestión de contingencias compartidas, ¿no? Lo que yo hago te refuerza y lo que tú haces me refuerza, pero en términos de respuestas operantes. O sea, lo que yo hago tiene una consecuencia en ti y esa consecuencia que tuvo en ti me refuerza. Y entonces eso es el amor, ese tipo de, este responder, estas contingencias compartidas. Sí, sí, pero, o sea, se llaman también compartidas porque, o sea, todo aquello que uno hace y todo aquello que pasa en el ambiente incluso, afecta a los dos. ¿Me explico? Es decir, el hecho de que ella sonría, vamos, es lo que refuerza. Eso va a tener una consecuencia, pero en los dos. Porque eso puede tener una consecuencia que como consecuencia yo sonría también. Y que ella, como al verme sonreír, ella también sonríe. O sea, ella también se ponga feliz, siga siendo feliz, ¿me explico? Entonces, por eso se llama contingencias compartidas, porque lo que pase dentro de ello afecta a los dos. De hecho, normalmente este tipo de conceptos se utiliza en términos de cooperación de altruismo, que es aquello de, ok, aquello que pase dentro de ese experimento nos va a afectar a los dos. Lo mismo en una relación. Esto, bueno, se supondría, a menos que ya no refuerces, ya no sea reforzante para esa persona. Sí, sí, no. Entonces nomás te va a afectar a ti. Llega un momento en el que tu sonrisa ya no le es reforzante, ¿no? Entonces, Que de hecho también eso lo explica, ¿no? O sea, obviamente te vas habituando a los estímulos y ya vas dejando de sentir pues, taquicardia, sudoración, que sería, que es lo cual es lo ideal, porque imagínate, cada vez que ves a esa persona estás así con taquicardia, o uno puede derivar en problemas, de enfermedades muy, bueno, muy feas. Entonces, qué bueno que uno se va habituando a ese tipo de cosas. sí. Pero, o sea, podemos hablar de dos fenómenos, ¿no? Podemos hablar de habituación, que es esa partecita inicial en la que poco a poco vamos sintiendo menos, o sea, no dejando de sentir, pero sí nos vamos adaptando, tal como dice el término, ¿no? Nos habituamos a la sensación y entonces ya no son tan intensas las respuestas organísmicas que se generan. Pero pues el amor, si para Skinner es una respuesta operante, entonces el amor está sujeto a la extinción, ¿no? El amor está sujeto a castigar, a reforzar, y entonces todo este tipo de elementos, dependiendo en una relación cómo se vayan configurando, pues van a dar cosas diferentes. Y así como dice por acá en los comentarios de Lea, que hay que variarle, ¿no? A veces la halagas, a veces no, a veces le invitas a cenar, a veces no. O sea, lo que se conoce como reforzamiento intermitente, ¿no? Porque pues en la literatura se dice que el reforzamiento intermitente pues es el mejor para mantener la conducta. Pero a ver, antes aquí hay algunos comentarios que se me ha pasado a andar checando. Ok, Este, Ismael Camberos dice, cuando trato de hablar con psicólogos no me entienden acerca del sentimiento puro. ¿Por qué? Eh, no entiendo yo muy bien la pregunta, no sé si tú entiendes la pregunta. Si no, no, yo no sé pues qué se refiere a consentimiento, pero, eh, o sea, como tal sentimiento, sí juegan un papel, e incluso, y quizás vamos a tocar un poquito más adelante la parte de los sentimientos desde un punto de vista interconductual, que es a lo que se refiere tanto y explica el amor, pero sentimiento puro, creo que para poder decir que es un sentimiento puro hay que saber que hay un sentimiento impuro, entonces desde ahí yo no entiendo esa parte a qué te refieres, sí, creo o que sea, ¿qué es tendremos que checarlo. exacto? ¿Qué es lo que hace puro al sentimiento y qué es lo que hace impuro al sentimiento, ¿no? Digo, bueno, a la emoción en este caso, no es cierto, sí, al sentimiento. Entonces, a lo mejor si pudieras en los comentarios, ahondar un poquito más en a qué te refieres con sentimientos puros, podríamos responder un poquito más complementar más la pregunta. Y por acá Carla León Alba dice, ¿existen tipos de amor? Eh, ¿Tú qué dirías, Giovanni? ¿Existen tipos de amor? No, de hecho, en términos muy conductuales, no existen los tipos de amor. Este, existen, lo que él describe, o lo que describe incluso, es la intensidad. Hay diferentes intensidades, ¿ok? Y no necesariamente tiene que estar reforzado por cuestiones sexuales. Aquello que normalmente se tiene muy entendido que amor tiene que ser, es aquella que también se refuerza en cuestiones sexuales. Pero no siempre es así.
incluso en esa misma parte, Prohan desarrolla un poco más esa parte y explica, ok, no te angusties, y también le explica a Skinner, el amor también está el amor hacia una madre, o sea, no tienes por qué angustiarte y pensar que solamente tengo que amar a una pareja y necesariamente implica una relación sexual, no, puedo amar a mi mamá y no precisamente por eso tiene que ver algo sexual, a menos que sea psicoanalítico, ahí sí tiene que haber cuestiones sexuales, pero es algo completamente diferente. O puedes amar a un amigo, pero y no necesariamente tiene que ser una cuestión sexual. Ya depende de cada quien, no depende de intensidades. Y como tal, incluso explica que esta puede, en ese, ¿cómo se llama? Tendencia a reforzarse mutuamente, puede ser o no sexual. Es decir, no necesariamente sexual para que sea amor. Tiene entendido que normalmente. Sí, 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 completamente de acuerdo, más o menos completamente de acuerdo. Ahorita explico a qué me refiero, pero pues tengo que antes explicar o mencionar algunas otras cosas. Pero lo que sí es cierto es que, por ejemplo, para Skinner tu respuesta es mi reforzador, ¿vale? Y ese reforzador me provoca otra respuesta. Y esa otra respuesta que yo hago ahora es tu reforzador. Y entonces se va dando este continuo de que una persona, la interacción o la relación que mantienes con una persona, pues es mutuamente reforzante, ¿no? Pero sí se puede ver el diagrama perfectito de Skinner de estímulo, o sea, eres el estímulo que me provoca una respuesta y esa respuesta te provoca en ti algo y entonces ese algo que te provoca en ti me refuerza. Y lo mismo a la inversa. Pero la doctora Froxan, les decíamos que en su libro nos dice que no es únicamente esta cuestión, que sí están los dos componentes. Está el componente del que habla Watson, el componente afectivo o el componente de condicionamiento respondiente y el componente operante, ¿no? Y entonces, primero, para empezar, tú eres el estímulo que me provoca respuestas de amor. Y ese tipo de respuestas de amor me hacen a mí hacer cosas que posteriormente pueden ser reforzadas, ¿vale? Entonces aquí ya tenemos otro componente, un componente respondiente y un componente operante que interactúan cada que yo estoy con esa persona a la que digo que amo, ¿vale? Así es como lo ve la doctora Froxan y no sé si es doctor, pero diré el nombre del autor, Pérez Álvarez, dice que el amor es un reforzador generalizado. Amor entonces, es nada más para él la consecuencia, ¿no? La sonrisita que provoca cuando yo digo una tontería y ella se ríe, eso es para él amor. Esa sonrisita es para él amor. Tú en este caso, ¿qué opinas? ¿Con cuál de las, con, al menos, o sea, desde una lógica operante? ¿Con la de Skinner, con la de Pérez o con la de Froxan? Ok, este, bueno, creo que yo estoy de acuerdo con la de. Si tuviera que estar de acuerdo con una de las tres, estaría de acuerdo con Cantor. Pero aún no es la opción. Por el momento, creo que si lo llegaran, yo creo que yo me iría más por Rohan, porque aparte también agrega una serie de elementos discriminativos, porque no solamente es como de, ok, ya respondí, ya está. No, también hay una serie de complementos discriminativos que ya sean favorables o desfavorables en una relación. O sea, eso me agrada más. Entonces, pues yo ya estoy más de acuerdo con Rohan, pero aún así tendría mis limitaciones. Pues ¿Ok? perfecto, entonces eso nos lleva a lo siguiente, que es que pues derivado del condicionamiento operante surgieron como que otro tipo de variantes, ¿no? Surgió la teoría de los marcos relacionales, la teoría contextual, del comportamiento contextual, etcétera, etcétera. Y en este marco pues hay otra definición, que es la de Cantor, que él dice que pues el amor es una respuesta contextual, ¿vale? O sea que no se puede hablar de amor al margen del contexto en que estén ocurriendo las cosas y que es un tipo de respuesta particular, este, es una expresión emocional efectiva.
De hecho, esta parte me gustaría leerla porque creo que él lo expresa de manera muy, muy clara. Este, mm, que dice que es la expresión emocional efectiva, que es la habilidad para usar emociones específicas para responder de manera eficiente y efectiva con respecto a un arreglo complejo de estímulos públicos y privados. O sea, este, él reconoce que hay diferentes, que hay muchos estímulos en el ambiente y que el amor únicamente puede ser pertinente en tanto obtienes reforzador o en tanto no obtienes reforzador o en tanto evitas un castigo, ¿no? Por ejemplo, si estás en la casa cuando están solitos todos con la novia, pues a lo mejor le das un beso de piquito. Pero si está el papá que es muy estricto, pues ya no le das el beso de piquito, ¿no? Entonces hay un estímulo en el ambiente, en el contexto, que modifica por completo cuándo una respuesta particular es funcional y cuándo no. Y para ellos, o bueno, para sí, porque son varios autores, para ellos el amor es una habilidad, ¿vale? O sea, para empezar, el amor es una habilidad. Y es una habilidad para responder de manera pertinente ante los arreglos de estímulos del medio ambiente. Pero utiliza una palabra que nunca define, que es la capacidad para responder en términos emocionales de forma afectiva y efectiva. Pero nunca explica qué es eso de términos emocionales. Eso remito otra vez a la parte de, entonces, para él, o sea, la emoción es parte del sentimiento, o sigue siendo un sinónimo. Entonces, volveríamos al punto inicial, ahí hay algo raro, ¿no? En ese aspecto. Este, no sé, esa parte de hasta ahí ya fue como de, espérate, acabamos de definir que no son lo mismo. ¿Por qué? ¿Por qué no puedes decir que sí? Que a lo mejor sí tienen que ver. ¿Ok? O sea, yo estoy de acuerdo con la parte de que sí, existen elementos que te ayudan a discriminar de forma pertinente. Y en eso estoy completamente de acuerdo. No vas a andar haciendo cosas, no vas a andar allí, a lo mejor en algunas cuestiones no te ves enfrente de los papás de tu novia. Por muchas razones. A lo mejor no le caes bien, ¿no? ¿A tu novia? No les caes bien a tu novia y pues te pueden correr de la casa. este, o a lo mejor tienes que aprender a comportarte de cierta forma. O a lo mejor también estás en una iglesia y pues no es el mejor lugar para andar ahí, uno apasionado, por así decirlo. Entonces, claro, eso estoy de acuerdo, pero en la parte de las emociones creo que desde ahí ya tendríamos un problema. No sé qué opinas tú en ese aspecto. Sí, exactamente. Si bien ya hay una mejora en términos de lo que se toma en cuenta para el análisis del amor, creo que sigue habiendo una falta muy, muy fuerte de ciertos elementos y una muy pobre definición de otros tantos. Por ejemplo, esta teoría del comportamiento contextual justamente parte de decir, a ver, es que si lo hablamos todo en términos puramente operantes, nos faltan los elementos del ambiente que en los ambientes naturales no podemos controlar, ¿no? O sea, cuando estamos en un ambiente no de laboratorio, en un ambiente no controlado, pues, ¿qué es lo que obtenemos? Lo que obtenemos es que hay un arreglo de estímulos muy complejo, ¿no? Y por ejemplo, el refrigerador nos provoca, por ejemplo, respuestas de hambre. El sillón nos provoca respuestas de sueño. La televisión, respuestas de risa. La novia, respuestas de amor. El suegro, respuestas de miedo. Y entonces, todos estos elementos están simultáneamente en el mismo contexto. ¿A cuál le hago caso? ¿No? ¿Cuál es el que predomina? ¿Cuál es al que yo debo de responder? Entonces, por eso para él, todas estas, el amor es la habilidad para poder responder de manera emocional, pero de manera efectiva. Creo que esa es la palabra clave, que para él tiene que ser efectivo, ¿no? Y entonces si te dicen, es la hora de comer, y tú dices, bueno, y te agarras a besos con tu novia, no te estás comportando de manera efectiva. Entonces, no estás comportándote por medio de una habilidad emocional, y entonces ahí no hay amor, lo cual es debatible, ¿no? O sea, porque tú dirías, o sea, ok, si me pongo a darle unos besotes, no estoy siendo efectivo. ¿Eso es amor?
Bajo su definición, no. Nada más porque no fui efectivo. Y si no fui efectivo, no tengo la habilidad. Y si no tengo la habilidad, no hay amor. Entonces creo que, aparte, llevándola al absurdo, llevándola a ejemplos más absurdos, creo que no se sostiene muy fácilmente esta, esta definición. Pues ya llegamos a, Entonces al que le vamos decía que las opciones, no, ¿verdad? a la propuesta interconductual de qué es el amor, ¿no? Y hay un artículo que checamos que es de Hayes, de Linda Hayes y de Mitch Freiling, en donde justamente caracterizan al amor desde el modelo de campo, como un campo de contingencias, como un campo de contingencias. ¿Quieres ahondar un poco más al respecto, Joven? Sí, creo que sin duda hablar de Lina Hayes y hablar de Mix Freiling es hablar de Cantor. Entonces, en algún momento voy a estar citando a Cantor, en algún momento voy a estar citando a Luis. Obviamente es un punto. Eh, diría el buen Cantor, es una respuesta compleja. Entonces, obviamente, esa parte de las discusiones de campo menciona Cantor es, ok, sí, ya tenemos la parte de las respuestas del organismo, ok, ya tenemos esa parte, ya sabemos que se condicionan, ya sabemos esa parte del ambiente, ok, pero existen un montón de elementos que no se tienen en cuenta, ¿de acuerdo? Y aparte, no solamente está eso, también los objetos se condicionan, ¿de acuerdo? Es por eso que incluso él define que esta parte de efecto y afectivo. Él empieza a explicar esa parte. Una cosa es ser efectivo y otra cosa es ser afectivo. Él decía que una conducta efectiva es cuando cumples esa meta, como bien explicaba ahorita René, es si cumples con la parte de pude comportarme de forma pertinente en tal cosa, entonces soy efectivo. Y él decía, ok, sí, allí está siendo efectivo, pero los sentimientos aparte son afectivos. Es decir, existe un objeto que te está afectando a ti y en el efectivo tú afectas al objeto, o bueno, sí, al objeto estímulo, y viceversa. No, aquí en el objeto estímulo solamente te afecta a ti, ¿de acuerdo? Entonces, en esta parte es la parte interesante, es decir, esta respuesta afectiva te afecta a ti, pero en un conjunto, y tienes respuestas de diferente tipo. Obviamente, ya en esta parte, él obvia la parte del organismo, la de la sudoración y toda esta parte. Y la menciona, por supuesto, para que no, lo mencionamos todos obviamente para que no se piense que lo dejó de lado, porque sí lo tiene en cuenta. Incluso dice, a veces puede ser tan intenso esto que puede derivar en cuestiones, lo psicológico puede afectar lo biológico. Supongamos, no necesariamente en esta parte del amor, sino supongamos que alguien reprueba un examen, eh, y esto puede afectar, es decir, te puede deprimir, reprobaste una materia, te puede deprimir y puedes llorar. En ese sentido, no necesariamente, este objeto, el hecho de ver tu calificación, desde ahí ya te está afectando a ti, es afectivo y te está haciendo llorar. Lo psicológico te está haciendo llorar, porque nadie te pegó, no tienes un dolor, entonces desde ahí ya lo. No sé si quieras un poco más. Sí, creo que haces, o sea, das justo en el clavo cuando dices que hay dos diferentes dimensiones del comportamiento, la efectiva y la afectiva, ¿no? Y entonces, ojo, no son dos respuestas diferentes, no son dos componentes diferentes, son dos dimensiones de una sola conducta, ¿vale? Y eso está en todas las interacciones que tenemos. Siempre hay una parte afectiva y hay una parte efectiva. La afectiva es todo aquello que hace el organismo en sí mismo, de las secreciones que genera, lo que hace, todo aquello que no tiene un efecto sobre el ambiente. Esa es la afectiva. Y la efectiva es toda aquella que tiene efectos sobre el ambiente. Entonces, en este caso, pues la doctora Linda Hayes, el doctor Mitch Freiling, lo caracterizan con base en este modelo de campo, ¿no? Donde hay factores disposicionales, o sea, elementos del ambiente que probabilizan en mayor o menor medida una respuesta particular. Tenemos también, por otro lado, historia interactiva. Y este punto es importantísimo porque ninguno de los autores que revisamos hasta este momento había tocado ese tema, el tema de la historia interactiva. Las respuestas que nosotros llamamos respuestas de amor son aprendidas, ¿vale? Eso es muy importante. ¿Por qué? Porque para Watson no son aprendidas las respuestas de amor, son incondicionales, ya las tenemos cargadas, ¿vale? Para la
doctor Afrohan, hay un componente aprendido y hay un componente innato, ¿vale? Las respuestas incondicionales que se nos provocan ante estímulos particulares de amor, el aspecto respondiente, ese no puede ser aprendido, porque las respuestas de amor son incondicionales. Ya las respuestas operantes, esas sí son aprendidas, pero entonces esto es muy importante. Y para Casey Freiling y para Cantor es importantísimo hablar de la historia interactiva, ¿vale? O sea, aprendemos cómo amar. Eh, el estímulo que amamos, lo amamos porque aprendemos a lo largo de nuestra historia a amar elementos de este tipo. ¿Qué es lo que es amar? ¿Cuáles son las respuestas que decimos que son amar? Las aprendemos a lo largo de nuestra historia. ¿Ante qué elementos del ambiente amamos y ante cuáles hacemos respuestas de otro tipo? También son aprendidas. ¿Sí vas a agregar algo, Giovanni? Sí, bueno, agregando un poquillo a eso, sí, es, por supuesto, todo es aprendido. Nosotros determinamos qué es lo que se concibe como amor. ¿Me explico? Entonces, si yo digo que algo que me enamora, supongamos, yo entiendo que que esta persona me abrace cada vez que me ve, supongamos, eso para mí es que me está demostrando amor. Para mí esa conducta es amor. Desde allí, para mí, todo ese conjunto, desde mi historia, me han demostrado que eso es amor. Entonces yo lo entiendo así. Y algo que me gusta muchísimo de esta parte es, esta historia afecta de tal modo que incluso él menciona más adelante, es no solamente te ligas a ciertas cosas, es decir, aprendes que hay amor en todas partes, en la interacción. Esta parte va a sonar mucho, así es, el amor no está en ti ni en ella, el amor está en los dos, está en la interacción, ¿de acuerdo? Porque no es como que, mira, aquí tengo un cacho de amor, toma, te lo doy. No, o sea, es la interacción, el mismo. Entonces, esa parte me parece interesante porque incluso él hace, quizás un poquito en la versión hasta depresiva en cierto punto, y es, ok, sí, elementos que en cierto momento nos gustaban y nos encantaban, también existe la forma que cuando ya termines con esta pareja, como están ligados todos esos elementos, por ejemplo, el perfume, eh, el color de la ropa, su ropa, incluso él menciona que esto hasta se puede terminar, o sea, se conoce como fetichismo. Pero cuando terminas con esa pareja, incluso me remito a la frase de Julio Cortázar de yo ya era así antes de que tú llegaras, yo ya caminaba por estas calles, yo ya comía las mismas cosas. Y se me hace muy injusto que ahora cuando las coma piense en ti, que es lo que pasa muchas veces, ¿no? Te ligas tanto a esa persona, convives tanto con esa persona que todo te remite a ella. Entonces, el hecho de pasar por los mismos lados, ahora evoca ausencia, te evoca exactamente, ese es el problema Sí, cuando termina. Pero bueno, no estamos hablando de la parte depresiva, sino de la parte romántica. sí, Entonces, hasta ahí sí, sí. es la parte. Pero yo creo, esto no lo mencionan Hayes ni Freiling, pero yo creo que hace falta un componente muy importante para terminar de definir el amor desde la lógica operante, que es el aspecto lingüístico. ¿Por qué? Por supuesto. Sí, sí. Porque no podemos hablar en el caso de los humanos, que de hecho habría también que tener la discusión, ¿no? Los animales aman, pero eso, antes de divagar, mejor termina esta idea, ¿no? Que es un componente lingüístico, ¿no? Por ahí lo decía de Lea, dice, por eso para unos amar es llamar cada media hora y para otros es respetar los tiempos personales, ¿no? Llamarse una vez al día nada más, o no llamarse, ¿no? Hasta ciertas situaciones. También hay una Siento que cuestión moral, ahí Belial a lo mejor se está proyectando. ¿sí? Ah, por ahí Abby Mirnt te dice que sin llorar nada más, No prometo nada. eh, y sí, este componente lingüístico de qué está bien y qué está mal, pues también es aprendido y es lingüístico, ¿no? Por ejemplo, si una persona aprende que el amor duele, como suelen decir por ahí, cuando se ponga a llorar porque su ser amado no le hace caso, va a decir, esto es amor, ¿no? Si a otra persona le enseñan que amar es nunca llorar por la otra persona, cuando se ponga a llorar por la otra persona va a decir, esto no es amor, ¿no? Pero ese componente lingüístico es lo que está regulando cómo interpreta la relación y qué sí es y qué no es amor. Entonces, esto es muy, muy, muy importante y creo que
ese fue una cosa muy grande que le faltó a Hayes y Freiling, porque Cantor sí reconoce las conductas sustitutas como partes vitales para regular una interacción. Entonces, pues, yo diría que eso fue lo Sí, que le faltó y incluso dice que no necesariamente tienes que interactuar con él de forma de lleno, es decir, no tiene que estar presente el estímulo. Obviamente, pues tiene conductas sustitutivas. Y él menciona, supongamos, alguien te dice que esa persona está triste, que esa persona le despidieron, y a ti inmediatamente afecta. Hay una respuesta afectiva y no está presente. ¿Me explico? Desde ahí ya hay algo, ya hay una interacción, ya estás interactuando con ella, aunque no esté presente y no esté en ese mismo momento y no le estés viendo. Entonces, desde ahí yo creo que ese es el componente verbal súper principal, que mira, ahí está, te está afectando, pero no lo estás viendo, pero sé que está triste y desde ahí me afecta. O sé que está feliz y yo también estoy feliz. ¿Me explico? Entonces, tan fuerte es el componente verbal que determina incluso un estado de ánimo. exacto. E inclusive más allá todavía podríamos irnos, ¿no? ¿Qué pasa cuando uno cree que amar, o sea, retomando el ejemplo de Delea, ¿qué pasa cuando uno cree que amar es llamar cada hora y la persona a la que ama cree que amar es que no te llamen en todo el día? Pues obviamente aquí hay un choque, ¿no? Muy seguramente cuando al primero no le llamen todo el día a la otra persona, va a decir, ay, es que no me ama. Y cuando a la otra persona se la pasen llamándola cada hora, va a decir, oye, este tipo, ¿qué le pasa? O sea, ¿por qué no respeta mis tiempos? ¿Por qué no respeta mi espacio? Si me amara, respetaría mi tiempo y mi espacio, ¿no? Y entonces ambos se aman, pero como no concuerda el aspecto lingüístico, como no hay correspondencia entre eso, pues ninguno de los dos le crea al otro y pues obviamente termina por no haber esta o sea, termina, ¿no? Porque pues ninguno de los dos le crea al otro y finalmente no es que no se amen, simplemente es que tienen concepciones diferentes, aprendieron a amar de formas diferentes, de formas que son mutuamente excluyentes. Eres Eh, un mañana, de verdad, ¿sí? Eres bastante bueno. este, Pero sí, o sea, exactamente es eso. Y creo eso, voy a poner un ejemplo más burdo, es esto de ese punto verbal. Pero bien decía el buen José José, amar y querer no es igual, ¿no? Entonces, desde ahí ya hay un concepto en la palabra que tiene un efecto en ti mismo, o sea, un efecto en ti. No es lo mismo, no te afecta de la misma forma que te digan te quiero a que te digan te amo. Y esto se da mucho en el lenguaje, incluso estaba viendo hace unos videos, esto ocurre mucho en el lenguaje del español, porque en inglés no existe, o sea, no existe el te quiero, no existe la diferencia entre te quiero y te amo, solamente es te amo, o me gustas a lo mucho. Pero en el español sí implica un concepto diferente y un impacto diferente. Entonces, desde ahí el peso verbal ya es algo. Entonces, ahí lo pongo sobre la mesa, no sé tú. sí, sí, sí. De hecho, me parece así una excelente, un excelente comentario, ¿no? Ya para ir cerrando, ¿tú qué dices Ujú. con base en todo lo que hemos estado platicando? ¿Los animales aman? Bueno, los animales no humanos, ¿aman? Yo diría, no hay evidencia suficiente para poder decir que aman, pero tampoco lo hay para poder decir que no lo aman, que no aman. Es decir, no se puede saber aún. Te fuiste por Y la no hay fácil. formas, por supuesto. Yo no voy a andar allí humillándome. O sea, sí lo hago seguido, pero no lo voy a hacer en este momento. Pero no en vivo. Sí. Sí, creo que es una pregunta compleja, ¿no? No, bueno, no sé si compleja, pero sí es una pregunta que requiere cierto grado ¿cómo decirlo? Cierto grado de pensar cosas que no sabemos, ¿no? De imaginar. Es un experimento más imaginativo con la información que tenemos hasta ahora que realmente basada en, basada en evidencia, ¿no? Por allí Delia dice que no participan del juego del lenguaje de amar y que entonces, ni de la forma de vida, y entonces él diría que no. Ahí una postura desde la filosofía del lenguaje, ¿no? Como no participan del juego del lenguaje de amar, pues no aman, ¿no? Eh, Allí habría eh, bastantes cosas que decir desde un punto de vista. Porque esa es una postura muy de la filosofía del lenguaje y no psicológica. Entonces, yo creo que en términos de filosofía del lenguaje estaría totalmente de acuerdo, pero desde el punto de vista psicológico,
que es donde estamos, yo diría que existen cosas Y que es se podrían debatir. más, ni siquiera para Watson los animales sí aman. ¿Por qué? Sí, Porque amor es la respuesta incondicional que se da ante un estímulo. Para Skinner los animales sí aman, porque para Skinner el amor es una respuesta operante, ¿no? Este, para, para Froxan, a lo mejor ahí podríamos tener hasta cierto punto reservas, pero de todas maneras yo diría que hasta para la postura de Froxan, los animales sí aman, siempre y cuando haya un componente afectivo y uno efectivo. Por ejemplo, cuando uno llega a que su perro empieza a latirle fuerte el corazón, empieza a respirar fuerte, salta de un lado a otro, todas esas respuestas incondicionales al ver a su dueño. Y hay respuestas que tienen una respuesta que le es reforzante. Por ejemplo, se pone en dos patitas y brinca y entonces el dueño lo acaricia y esa caricia le es reforzante. Ahí se cumple todos los aspectos que dice Frojan del amor. Entonces, en este caso, los incluso animales, yo he podido ver esas mismas conductas en René con su pareja. doy vueltas, este, me pongo en dos piernas y todo eso, ¿sí? Eh, para la teoría contextual, para lo que dice Canter, ahí sí estaría más de pensarse, porque requiere actuar con una habilidad y hasta eso podemos entrenar a los perros para que nada más salten y brinquen y hagan cositas ante estímulos específicos. Yo diría que sí, ¿no? Entonces, hasta los perros pueden adquirir la habilidad de comportarse de manera afectiva en términos efectivos. Efectiva. No, sí, los dos. Es decir, De forma afectiva, pero que el resultado sea conducta efectiva. Entonces, hasta para la teoría de Canter, sí, los animales sí aman, o sí pueden llegar a amar al menos. Pero ya es más, hasta para Hayes y Freiling, como se les olvidó hablar del componente lingüístico que Cantor sí menciona, hasta para lo que dicen Hayes y Freiling, los animales aman. Pero ya me si siento nos ponemos muy cantoría, indignado. sí, yo Voy a también, mandar un ¿no? mensaje a Freiling de aquí, dice así, ¿qué pasó? ¿Qué ¿Cómo, pasó, amiguito? cómo se les Como pasó dicen, algo tan importante? Pero si nos ponemos desde el punto de vista interconductual y agregamos el componente lingüístico, yo diría que ahí sí los animales no aman. Porque al menos hasta ahora no tenemos evidencia de que tengan comportamiento lingüístico los animales, ¿no? Este, entonces, pues es interesante hasta cómo, si un animal ama o no ama, depende de dónde nos posicionemos, ¿no? De qué teoría estemos hablando. ok, pues creo que con esto concluiríamos. O no sé si hay por aquí algunas preguntillas. O sea, si tienen alguna pregunta, algún comentario de por qué Giovanni está mal en algo de lo que dijo, este Lo es el estoy, momento. muy probablemente lo estoy. Pero Eh, para mayor información, como les dije, como bien comentó René, obviamente es algo que nosotros interpretamos, algo que nosotros ya leímos, pero obviamente igual nos podemos equivocar. Entonces, creo que no hay nada como irse a la fuente de donde sacamos todo esto. El día de mañana estaríamos posteando en una carpeta todos los artículos que ocupamos para decir todo esto. Entonces, pues sí, más al pendiente para que pues también vean que pues no es algo que nos imaginamos. Este, es que hay elementos y artículos de donde sacamos esto. exactamente, y pues para darles tiempo de que escriban los que, si es que hay alguien que quiere escribir algo, pues simplemente terminar diciendo, a ver, ¿qué es de todo esto lo psicológico, ¿no? O sea, ¿qué es lo psicológico del amor? Porque además podemos, dependiendo del análisis, también hacer un análisis económico del amor, un análisis político del amor, un análisis sociológico del amor, porque como decíamos, el amor no es un término psicológico. Entonces, pues, no sé, ¿se te ocurren experimentos para hacer relacionados con esto, Giovanni? Por ejemplo, para Watson es bien sencillito, ¿no? Nada más ubica cuáles son las respuestas de amor y ya con base en eso vea qué se condicionan, cómo se extinguen, cómo se mueven, para dónde, en qué magnitud y mídelas, ¿no? Para Skinner lo mismo, ¿no? Define operacionalmente las respuestas de amar y ve cómo se extinguen, cómo se refuerzan, cómo suben, en qué magnitud se mueven, etcétera. Pero ya conforme vas incrementando el nivel de elementos, ya cuando llegas a Canter en la teoría contextual, ¿cómo le haces para saber cuál es la habilidad afectiva que te permite comportarte de manera efectiva ante aspectos del ambiente? ¿No? ¿Cómo armas un estudio de eso? Eh, Incluso, sí, claro, se vuelve más
complejo. E incluso por eso mismo Cantor siempre decía que era necesario tener primero una clasificación teórica conceptual porque había un relajo. Y él necesitaba muchos experimentos y decía, miren, James y Lance ya han intentado explicar estos sentimientos y, y fallaron rotundamente. Y empezaba a citar muchas personas así como de, miren, ellos también lo intentaron y fallaron rotundamente. Creo yo que el problema principal es que aún hace falta un poquito de investigación, más desarrollo para poder analizar. Y por supuesto más tecnología. Creo yo que es algo que se necesita todavía, desarrollo de tecnología para poder evaluar ese tipo de cosas. ¿Sí? Entonces, sí, sé que estoy igual evadiendo un poquito la pregunta, pero es que es complicado en ese aspecto, a eso me refiero. No, no, igual se podría pensar en un experimento de forma muy rápida y yo lo único que puedo hacer, decir en ese aspecto es hay que intentar, eh, aunque fallemos. Es decir, a fin de cuentas, en eso se basa. Sí. En eso De se hecho, yo creo basa esta que parte, ¿no? En fallar y mejorar, así va. Y estoy seguro que los primeros experimentos, como en muchos casos, que incluso los de Skinner salieron terribles, pero poco a poco fueron mejorando. Entonces yo creo que igual podríamos ir pensando en algunos experimentillos ya basados en lo que algunos quisieron estudiar y ver ir mejorando poco a poco. Obviamente vamos a dejar muchas partes de lado, vamos a dejar elementos de lado, este, que no es lo ideal, pero que creo yo que es inevitable. y lo que sí es cierto es que al menos lo que estamos viendo en términos clínicos, claro que sirve, ¿no? Imaginemos esas personas que se dedican a dar terapia de pareja, o este tipo de cuestiones, pues a ver, imaginemos que de entrada ya notas que el problema es que hay una falta de correspondencia entre lo que uno cree que es amar y lo que el otro cree que es amar, ¿no? No estás, ya te evitas andar con términos de no, es que el amor, el compromiso, el cariño, no, o sea, eso te lo evitas y dices, ok, la cuestión aquí es que cada uno tiene concepciones diferentes de qué se debe hacer y cómo se debe hacer. Y pues ya será cuestión de ellos si alguno quiere cambiar, si deciden terminar, si deciden ajustarse a cómo ama el uno con respecto del otro. O sea, pero al menos aquí esto tiene aspectos eh, aplicables, ¿no? Por ejemplo, lo que dice Watson, si uno se pone desde la perspectiva de Watson y te llega una cuestión de alguien que sufre de desamor, pues únicamente te vas a las cuestiones técnicas, ¿no? Ok, ¿cómo extingo una respuesta condicional? ¿No? Y ya es todo lo que tienes que hacer para curarlo de su mal de amores. Si te vas con Skinner, ¿cuál es el procedimiento que me permite decrementar o eliminar por completo la respuesta que ya no le es funcional porque el ser amado ya se fue, ¿no? Igual pues, empiezas con programas de reforzamiento, programas de castigo, programas de extinción, y así nos podemos ir uno por uno, al menos aplicaciones técnicas o al menos aplicaciones prácticas o de análisis para casos, nos sirve por completo. Por supuesto. Entonces, pues, no hubo ya ninguna pregunta. Entonces, pues, supongo que eso sería todo y el siguiente sería dentro de 15 días. Todavía no sabemos de qué tema. Eh, pero pues algo se nos ocurre. ¿Algo que agregar, Giovanni? Sí, no olviden que tenemos un canal de YouTube, no olviden suscribirse, darle like y en el siguiente podcast a lo mejor hay una persona más diferente, bárbara y bastante chistosa. Entonces, a lo mejor hay una persona más, entonces, pues a lo mejor se pone mejor, ya más gente aquí que está divertido y espero que les haya gustado y sobre todo no se queden solamente con lo que hayamos dicho aquí, siempre vayan a las fuentes, ¿ok? Entonces esperen mañana la... Pues entonces, si eso es todo,